Bienvenidas y bienvenidos. Hoy le ponemos la lupa, a Argentina, usando un conjunto de fuentes recientes que nos dibujan un panorama, bueno, bastante complejo. Sí, complejo es la palabra. Tenemos la política interna postelección, las perspectivas económicas que generan debate. Exacto. Y todo esto en un contexto global que está movido, con mercados agitados, tensiones geopolíticas. Que resuenan hasta acá, sin duda. Nuestra misión hoy, intentar desenredar un poco estos hilos. ¿Cómo juega el resultado electoral en la estrategia económica? ¿Qué tan urgentes son esas reformas estructurales de las que tanto se habla? ¿Y cómo afecta el escenario internacional, no? A las decisiones y al margen de maniobra de Argentina. Eso mismo. Bueno, metámonos de lleno a ver qué encontramos. Dale. Arranquemos por casa, con la política. Las fuentes son bastante claras, Señalan una derrota clarísima para Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sí, el peronismo, según los datos que manejamos, se impuso con una diferencia considerable. Hablan de unos 13 puntos sobre La Libertad Avanza. No es poco. Para nada. Y se mencionan varias posibles causas para este resultado, ¿no? Parece que hay una sensación de que la recuperación en la industria, en la construcción, va más lenta de lo esperado. Ujú. También se habla del impacto de un escándalo de audios, tensiones internas dentro del oficialismo. Que siempre suman ruido. Claro. Súmale a eso tasas de interés que siguen altas, un dólar que vuelve a subir y genera, bueno, inquietud. Y los salarios, ¿no? Que para mucha gente no le ganan a la inflación. Es un cóctel complicado. Un cóctel muy complicado. Sí, es un cóctel que obliga a reaccionar. Y la reacción oficial es interesante. El presidente Milei no esquiva el resultado, Reconoce públicamente la clara derrota. Habla incluso de la necesidad de una profunda autocrítica puertas adentro, pensando en corregir lo que él llama errores políticos, ya con la mira en las nacionales de octubre. Pero, y acá viene lo llamativo. A ver, Al mismo tiempo es categórico. Afirma que el rumbo no se va a modificar, sino que se va a redoblar. ahí está el punto clave, ¿no? Reconocer la derrota, pero insistir en el mismo camino. ¿Cómo justifica esa postura? Bueno, la justificación viene por el lado de reafirmar lo que él considera los pilares de su gestión y los logros que él ve. Insiste en mantener el equilibrio fiscal a toda costa, seguir con la mano firme en lo monetario, Ajá. no alterar el esquema cambiario actual y, de hecho, acelerar la desregulación. También menciona seguir trabajando en políticas de capital humano, defensa, seguridad, una reforma legal amplia. Y el alineamiento internacional. Y el alineamiento internacional, lo que él define como estar del lado del bien en el mundo. Ok, pero ¿con qué datos sostiene esa firmeza después del resultado electoral? Presenta cifras. Habla de una inflación que, según sus números, bajó del 300% anualizado al 20%. Menciona una economía que se habría expandido un 7% en el primer semestre. Un 7%, es bastante. Sí, y hasta afirma haber sacado a 12 millones de personas de la pobreza. Lo realmente fascinante aquí es esa tensión, ¿viste? El reconocimiento del golpe electoral, pero a la vez una reafirmación total del plan económico. Apoyándose en esos indicadores macro, que bueno, también generan su debate sobre cómo se miden y el alcance real, ¿no? Exactamente. Porque esas cifras macro a veces chocan con otras señales que también vemos en las fuentes, sobre todo si pensamos a mediano y largo plazo. Claro, como lo que dicen expertos que lanzan una advertencia bastante seria. Dicen que Argentina viene de muchos años de no hacer las cosas bien. Ujú. Y alertan sobre un posible valle de la muerte económico. Suena fuerte. Suena fuerte y es una metáfora potente, sí. Se refiere a ese periodo peligroso que puede venir después de la euforia inicial o los primeros ajustes, ¿viste? Si no aprovechas ese envión para hacer cambios de fondo. Te quedas a mitad de camino. Exacto. La idea es que sin reformas contundentes estructurales y modernizaciones contundentes, como dicen ellos, la mejora inicial se puede desvanecer. La economía se estanca o incluso retrocede. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esa necesidad de reformas choca de frente con otro dato preocupante que mencionan las fuentes. ¿Cuál? La dificultad para atraer inversión productiva, ¿viste? La de largo plazo, la que mueve la aguja en serio. Totalmente. Los análisis son muy explícitos en esto.
indican que varias compañías internacionales importantes han decidido salir de Argentina por muchas razones. Incluso en momentos de aparente optimismo. Exacto. Algunas tomaron esa decisión incluso cuando se eliminó la famosa brecha cambiaria, que parecía un paso positivo. El dato concreto es que la inversión extranjera directa, la que va a ladrillos, a máquinas, viene cayendo desde fines del 2023. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el optimismo financiero no alcanza, que no se traduce automáticamente en inversión real. Parece que no. Lo que sugiere esto, y lo dicen casi textual, es que el mundo corporativo de la inversión real sí tiene en memoria de los riesgos que implica Argentina. Ah, claro. La memoria del riesgo. Claro. Una cosa es el capital financiero, que entra y sale buscando ganancia rápida. Y otra muy distinta es una empresa que decide poner millones en una fábrica, en un proyecto que madura en años, ¿entendés? Sí, totalmente. Para eso necesitas más que la euforia del momento. Necesitas confianza sostenida, un plan creíble que vaya más allá del próximo trimestre, del próximo gobierno incluso. Y parte de esa desconfianza, de esa memoria del riesgo, parece venir de un problema más estructural, ¿no? Varios análisis coinciden en que Argentina tiene un problema de competitividad enorme sector por sector. Es un punto crucial, sí. Y recalcan que no es algo que se solucione mágicamente solo con leyes generales, tipo ley bases o DNU. No para nada. No basta con desregular o bajar impuestos si después tenés cuellos de botella por todos lados. Las fuentes mencionan explícitamente muchas otras cosas. Como que, por ejemplo, problemas de logística carísima, ineficiente, falta de personal capacitado en áreas clave y una infraestructura portuaria que se queda atrás. el ejemplo de los puertos es tremendo. Comparan los puertos argentinos con calados, o sea, la profundidad, de apenas 9 metros. 9 metros. Con los 14 metros que ya tiene Uruguay al lado. Es una diferencia brutal en costos, en qué barcos pueden entrar. Exacto. Ese ejemplo es muy gráfico de un problema estructural profundo. Por eso, la sugerencia que aparece es abordar la competitividad de una manera mucho más quirúrgica, digamos, sector por sector. ¿Y empezar por dónde? Y empezar por casa. Primero intentar ser competitivos a nivel regional. Poder competir de igual a igual con Brasil, con Uruguay, con Chile, antes de soñar con las grandes ligas globales. Es un baño de realismo necesario, me parece. Suena lógico, sí. Pero también suena a una tarea titánica. Lo es. Y por eso los expertos insisten en que esta agenda de competitividad requiere un trabajo mancomunado. No es algo que pueda hacer un gobierno solo. Necesitas a todos en la mesa. A todos. Gobierno nacional, provincias que tienen mucho que decir en regulaciones locales, infraestructura, los empresarios que son los que la viven día a día, las distintas fuerzas políticas para que esto tenga continuidad. Y la educación, mencionaste antes. Y hasta el sector educativo, para formar a la gente que necesitas. Y remarcan algo clave. Esto lleva muchos años. No lleva meses, no lleva días. Años. Uf, entonces, si lleva tantos años, ¿qué pasa mientras tanto? ¿Cómo se sobrevive a esa transición larga sin que todo se desbarranque? Es una muy buena pregunta. Las fuentes sugieren que, justamente, mientras avanzas en esas reformas de fondo, necesitas ciertos elementos que te permitan transitar por ese desierto. ¿Como redes de contención o algo así? Hablan de posibles mecanismos para compensar, al menos parcialmente, esa falta de competitividad actual. El objetivo sería sostener el empleo, la calidad de vida de la gente, durante esa travesía que puede ser larga y difícil. No detallan cuáles serían esos mecanismos, pero plantean la necesidad. Entiendo. ¿Y el gran objetivo detrás de todo esto, la meta final de ese camino tan largo, cuál sería según los análisis? El consenso parece ser que la clave de bóveda es bajar el famoso riesgo país, bajarlo de manera sustancial. Que es ese termómetro de la desconfianza inversora, ¿no? Exacto. Cuanto más alto, más caro te cuesta endeudarte, a vos como país y a tus empresas. La meta ideal que mencionan es llevarlo de los 900 puntos básicos actuales, que es altísimo, a un rango mucho más normal para la región, digamos entre 500 y 450 puntos.
¿Y por qué es tan importante bajar ese número? ¿Qué cambia si bajas de 900 a 500? Cambia las reglas del juego. Un riesgo país en esos niveles reduciría drásticamente el costo del capital. O sea, haría mucho más barato y accesible el crédito para las empresas argentinas. Ah, claro. Y eso, en teoría, es lo que podría destrabar la inversión privada, local y extranjera, y generar empleo de calidad de forma sostenida. Ponen como ejemplos a seguir en credibilidad, con sus propios desafíos, a Brasil o Perú, que suelen tener un riesgo país bastante más bajo. Interesante. Y en esa línea de construir credibilidad, algunos expertos hasta sugieren, esto me llamó la atención, que podría ser necesario un service al programa económico después de las elecciones de octubre. Un service. Sí, un service. Se refieren a la posibilidad de hacer algunos ajustes tácticos al plan económico actual, una vez pasado el test electoral de octubre. ¿Qué tipo de ajustes? Mencionan, por ejemplo, algún ajuste de tipo de cambio, quizá para mejorar la competitividad cambiaria o para acelerar la acumulación de reservas en el Banco Central. Entiendo. La idea detrás de este service sería asegurar que la economía pueda entrar en un sendero de crecimiento más sólido y sostenible hacia el 2027. Claro que esto abre un interrogante. Sobre la flexibilidad del gobierno. Exacto. ¿Qué tan flexible está dispuesto a ser el gobierno con su plan actual si los resultados económicos o políticos no acompañan como esperan? Es la pregunta del millón, quizás. Sin duda. Bueno, todo este panorama interno ya es un mundo. Pero como decíamos al principio, Argentina no es una isla. Miremos un poco qué está pasando afuera, porque el contexto global también juega. Y mucho. Y las fuentes pintan un escenario internacional bastante movido. Sí, hay varios frentes de inestabilidad o incertidumbre. En Japón, por ejemplo, tuvimos la renuncia sorpresiva del primer ministro Ishibagopa, ¿no? Después de perder apoyo clave. Sí, eso generó movimientos en los mercados, ¿verdad? Sí, los bonos japoneses bajaron, pero la bolsa curiosamente subió. La lectura que hacen los mercados es que el sucesor podría ser más, digamos, más propenso al gasto público y que el Banco de Japón tendría menos presión para subir tasas. Y el yen bajó. Y el yen se debilitó como efecto colateral. Y en Europa también hay tensión. En Francia mencionan que sigue la incertidumbre en el mercado de bonos por una votación de la moción de confianza al gobierno. Con resultado muy incierto, dicen, y se teme que pueda desatar una crisis política en una economía central de la eurozona. No es menor. Para nada. Cruzando el Atlántico, en Estados Unidos, toda la atención está puesta en la Reserva Federal, la Fed. Sí, los mercados financieros están apostando masivamente, hablan de un 92% de probabilidad a que la Fed baja las tasas de interés en 25 puntos básicos, un cuartito de punto, en su próxima reunión. 92%. Es casi un hecho para el mercado. ¿Y qué podría confirmar o desmentir esa expectativa tan fuerte? Hay dos datos clave esta semana. Primero, la revisión de las cifras de empleo. Se espera una muy fuerte bajada respecto a las estimaciones iniciales. Lo que indicaría enfriamiento. Exacto, enfriamiento de la economía. Y eso le daría argumentos a la Fed para bajar tasas. Y segundo, el jueves sale el dato de inflación, el IPC, que es considerado la clave absoluta. Si la inflación sigue bajando, le da luz verde a la Fed. Reforzaría totalmente la idea de una baja de tasas. Para Argentina, una baja de tasas en Estados Unidos podría, en teoría, aliviar algo la presión sobre el dólar y quizás hacer más atractiva la inversión en emergentes. Aunque bueno, como decíamos antes, la dinámica interna sigue siendo el factor principal. Lógico. Y en el mundo de las materias primas, que son clave para Argentina, ¿qué movimientos estamos viendo? También hay volatilidad. El oro, el clásico refugio, tocó un máximo récord histórico. Superó los $3,610 la onza. Después corrigió un poquito, pero marcó un hito. Impresionante. ¿Y el petróleo? El petróleo crudo también subió, cerca de un 1,86%, después de que la OPEP acordara un aumento de producción bastante moderado para el próximo mes. Lo que sugiere que no ven un exceso de oferta. No, mantienen la cautela. Y lamentablemente, también hay que hablar del factor bélico. Sí, lamentablemente. Las fuentes mencionan con preocupación los ataques bastante salvajes sobre población civil en Ucrania por parte de Rusia. Más allá del drama humano terrible, esto tiene repercusiones económicas. Claro. Crece la presión para incrementar las sanciones energéticas sobre Rusia, y eso podría volver a impulsar los precios globales de la energía. O sea,
Sumando todo, Japón, Francia, la Fed, las materias primas, la guerra, el panorama global presenta múltiples frentes de incertidumbre. Exactamente. Y a eso hay que sumarle las tensiones comerciales, ¿verdad? Especialmente entre Estados Unidos y China, que parece que no aflojan. No, para nada. Las fuentes traen un dato fuerte. Las exportaciones chinas a Estados Unidos habrían caído un impresionante 24,9% en los últimos 15 días relevados. Casi un 25%. Una caída enorme. Y la atribuyen directamente a los aranceles que impuso Estados Unidos. Como resultado, dicen que las negociaciones comerciales bilaterales están en punto muerto, congeladas. Y la cosa no termina ahí, porque también se menciona que Trump lanzó amenazas con aranceles adicionales a la Unión Europea. Sí, en este caso como una especie de represalia por una multa que reguladores europeos le pusieron a Google. O sea, más ruido en el frente comercial global. Definitivamente. Todo este escenario, la inestabilidad política en países centrales, los precios fluctuantes de las materias primas, las guerras comerciales y las reales, conforman un telón de fondo externo bastante complejo y desafiante para Argentina. Que se suma a sus propios y ya considerables desafíos internos, claro. Incluso se mencionaba en un resumen de las fuentes una posible reevaluación geopolítica de Latinoamérica por parte de Estados Unidos. Otro factor externo a monitorear de cerca. Bien, hemos recorrido bastante terreno, ¿eh? Si intentamos armar el rompecabezas con todas estas piezas, ¿qué imagen nos queda? Por un lado, ve una Argentina procesando un golpe político interno, con un gobierno que a pesar de eso se muestra decidido a mantener y hasta profundizar un rumbo económico. Un rumbo que, si bien puede mostrar algunos números macro favorables según la visión oficial, sigue generando dudas en quienes toman las decisiones de inversión a largo plazo. Esa es la tensión. Exacto. Y en paralelo, emerge con mucha fuerza en los análisis la idea de que el país necesita sí o sí encarar reformas estructurales muy profundas, sobre todo para mejorar esa competitividad que parece perdida. Pero todos coinciden en que es una tarea monumental, que exige consenso amplio y, sobre todo, mucho tiempo. No es magia. Y todo esto, como bien señalabas, bajo un cielo internacional que amenaza con tormentas por varios frentes. Nada fácil. Nada fácil, no. Entonces, la gran pregunta que parece flotar después de analizar todo esto es, ¿cómo hace Argentina para transitar ese valle de la muerte del que hablaban los economistas? Ese periodo delicado entre los ajustes iniciales y los resultados, si llegan, de las reformas de fondo. Esa parece ser la clave, sí. Y la respuesta que sugieren las fuentes pasa por una combinación de factores. Por un lado, mantener cierta disciplina macroeconómica, eso sí. Pero por otro, y quizás esto sea lo más difícil, construir una credibilidad que se sostenga en el tiempo. Que no sea solo un veranito de confianza. Exacto. Y esa credibilidad podría requerir, como mencionaban algunos, cierta flexibilidad y pragmatismo para hacer ajustes al plan si la realidad lo demanda. Con el objetivo final siempre puesto en atraer esa inversión que hoy falta y bajar drásticamente el costo de financiarse, o sea, el riesgo país. El contexto global no ayuda, es cierto, pero justamente por eso se vuelve todavía más crucial fortalecer los cimientos económicos internos. La resiliencia interna. Queda claro que el desafío es enorme y multidimensional. No hay una sola bala de plata. Sin duda. Y quizás para cerrar con una reflexión que se desprende de todo esto. Si el camino pasa por mejorar la competitividad sector por sector, y si eso requiere un esfuerzo conjunto y sostenido, ¿podría identificarse algún sector específico en Argentina que tenga el potencial de convertirse en una especie de proyecto piloto? Un caso testigo, decís. Algo así. Un sector donde se puedan implementar reformas de manera más rápida, más visible, que sirva como caso de éxito temprano y empiece a demostrar, con hechos concretos, que es posible cambiar la dinámica. Un ejemplo que pueda empezar a torcer, aunque sea de a poquito, esa percepción de riesgo tan arraigada, tanto para los de adentro como para los de afuera. Interesante planteo. ¿Qué sector podría ser ese? Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Algo sobre lo que seguir pensando. Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.